Cuéntame una historia de Reddit. Mi abuela puso en su lugar a predicadores codiciosos 2 veces, incluso después de morir. Mi abuela fue miembro de una gran iglesia conservadora, de las que se describen como creyentes en la Biblia, durante toda su vida adulta. A esta iglesia la llamaré Iglesia Blanca Grande. Era parte de una gran denominación evangélica. Estaba ubicada en un suburbio próspero de una gran ciudad en la región conocida como el Cinturón Bíblico del sur profundo de los Estados Unidos. Mi abuela fue muy activa en Iglesia Blanca Grande. Trabajaba en la guardería todos los domingos por la mañana. Ayudaba a cocinar cientos de desayunos y cenas de confraternidad. Acompañaba a sus hijos y nietos en decenas de retiros y giras del coro de la iglesia, enseñaba estudios bíblicos para jóvenes los domingos por la noche y participaba en programas de apoyo a misiones y otras actividades juveniles. Siempre diezmaba y a menudo daba más en ofrendas especiales. El mayor talento de mi abuela era hacer que los demás se sintieran importantes. Lo vi muchas veces en persona. Aunque yo pertenecía a otra iglesia, la visitaba seguido y cuando lo hacía, solía acompañarla a actividades de Iglesia Blanca Grande. Una vez la vi cocinar completamente sola un desayuno para decenas de jóvenes de la iglesia. Fue una tarea que le tomó más de 2 horas, incluso en la gran cocina de la iglesia. Y después de terminar, pidió un aplauso no para ella, sino para el estudiante de secundaria líder del grupo, diciendo: hizo un gran trabajo organizando el desayuno de oración. Recuerdo que, en un retiro juvenil de la iglesia en un campamento rural, ella condujo casi toda la noche de regreso a la ciudad para recoger una gran caja de materiales evangelísticos que uno de los pastores asistentes, lo llamaré asistente, había olvidado y le pidió que trajera para el programa de la mañana siguiente. Su jefe, el pastor principal, lo llamaré Pomposo, nunca supo que Asistente había cometido el error ni que mi abuela lo había solucionado. Asistente ni siquiera le dio las gracias. Yo era un niño y me molestó tanto que le pregunté por qué lo había hecho. Ella me respondió: no me importa, mi recompensa es que esos materiales ayudarán a los niños a encontrar a Jesús. El servicio de mi abuela en la iglesia terminó de golpe a los 73 años, cuando sufrió un accidente de auto y se fracturó la espalda. Desde entonces, los últimos 10 años de su vida estuvo confinada en casa. Ya no podía asistir a la iglesia por su lesión y por el deterioro de su salud debido a la edad. Su mente seguía tan clara como siempre y su fe permanecía firme, pero su cuerpo se debilitaba día tras día. Durante esa década trató muchas veces de mantener contacto con su iglesia. Llamaba a sus líderes, invitaba a sus amigos de la congregación a visitarla en su casa. Nadie aceptaba. Cada una de esas invitaciones fue rechazada o simplemente ignorada. Cerca del final, cuando estaba en cuidados paliativos en casa, decidió planear su propio funeral. Ella y mi abuelo llamaron a su iglesia y pidieron que el pastor principal, Pomposo, a quien conocía hacía más de 30 años, la visitara para planear la ceremonia. Ella y mi abuelo querían que se realizara en la iglesia. Pomposo estaba demasiado ocupado, pero Asistente pasó a visitarla unos días después. Según contó mi abuelo, esto fue lo que ocurrió en esa reunión, con mi abuela literalmente en su lecho de muerte. Hablaron unos minutos del funeral, y entonces Asistente empezó a presionarla para que acumulara tesoros en el cielo, recordando a la iglesia en su testamento. Mi abuelo le dijo con firmeza: este no es el momento ni el lugar para hablar de su testamento. Regresaron al tema del funeral por unos minutos, pero Asistente volvió a llevar la conversación hacia el testamento, insistiendo en lo mucho que su iglesia necesitaba su apoyo. Mi abuelo le repitió varias veces que era inapropiado hablar del testamento y de dinero con alguien que estaba terminalmente enferma y con tanto dolor. Asistente parecía asentir, cambiaba el tema un poco, pero siempre regresaba a lo mismo: necesidades financieras, recompensas en el cielo, citas bíblicas como «Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón». Mi abuela comenzó a llorar. Para ponerlo en contexto, mi abuela era más que una magnolia de acero, era titanio cubierto de diamante envuelto en Kevlar. Rara vez lloraba y nunca lo hacía por sí misma. No derramó una lágrima cuando el médico le dijo que su espalda estaba tan dañada que nunca volvería a caminar, ni durante los 6 meses de rehabilitación fallida. Podía llorar en funerales o en hospitales para consolar a otros, pero nunca por ella misma. Esa vez estaba sollozando sin control. Mi abuelo, un trabajador del acero jubilado, exsargento de los Marines y veterano de combate en Corea, tomó físicamente a Asistente y lo escoltó fuera de la casa.
sin mucha delicadeza. Contra todo pronóstico, mi abuela vivió 6 meses más, en gran parte por pura fuerza de voluntad, pero eventualmente falleció y organizamos su servicio fúnebre en una funeraria, no en Iglesia Blanca Grande. Ni pomposo ni asistente aparecieron. De hecho, ningún profesional religioso de esa iglesia asistió al servicio, ni siquiera como público. Para comenzar la ceremonia, mi abuelo se paró en el podio frente a la multitud y dijo: algunos de ustedes quizá escucharon que desinvité al pastor pomposo y al pastor asistente de este funeral. Este no es el lugar para dar mis razones, aunque todos me conocen y saben que tengo buenas razones. Además, mi esposa me pidió excluirlos. Este servicio será distinto de otros funerales. Será un funeral de micrófono abierto. Quien quiera decir algo está invitado a subir aquí y contar su amistad con mi esposa, relatar una anécdota sobre ella que valga la pena recordar, o cualquier otra cosa que honre su memoria y brinde consuelo a los presentes. He pedido a varios familiares que preparen palabras, pero no es necesario tener nada escrito. Si quieren hablar, por favor háganlo. Había unas 100 personas en el funeral, al menos un tercio terminó pasando al micrófono. El servicio, que planeamos para durar 30 minutos, se extendió por más de 2 horas, y que yo recuerde, nadie se fue antes. Hubo risas, llanto, abrazos. 3 nietos tocaron algunas de sus canciones favoritas en piano y guitarra. Todos tomamos de las manos y cantamos himnos. Después, decenas de personas le dijeron a mi abuelo que había sido uno de los funerales más reconfortantes que habían vivido. Más de uno comentó algo como: los funerales son mejores sin predicadores. El testamento, el primer golpe. Un par de semanas después, llegó el momento de repartir las herencias. Aunque mis abuelos se amaban profundamente, tenían testamentos separados. Ella le dijo a mi mamá que así era más fácil respetar el terreno de cada uno, y además, su abogado lo había recomendado. Nadie pensaba que fueran ricos. Vivían hacía más de 50 años en la misma casa pequeña, aunque bonita, en un vecindario cuidado. Habían trabajado duro y vivido modestamente, pero corría el rumor de que tenían un buen ahorro. En mi familia, la lectura del testamento era una tradición. En realidad no era necesaria, pero servía como excusa para reunirnos todos. Y también había expectativa. Se decía que mi abuela había preparado sorpresas. La lectura se realizó en la oficina del abogado. Asistieron mi mamá, tíos, tías, primos e incluso bisabuelos y tíos abuelos. Para sorpresa de todos, también aparecieron pomposo y asistente. Dijeron que el abogado les había informado que el testamento incluía legados tanto para la iglesia como para ellos en lo personal. Tal vez fue imaginación nuestra, pero mis primos y yo notamos que parecía que estaban casi salivando de anticipación. El abogado, que además era mi tío, hijo de mis abuelos, comenzó a leer. La sala estaba llena, con sillas extra, gente de pie en los rincones. Apenas cabíamos. El abogado sugirió que pomposo y asistente se sentaran en la primera fila, junto a él. Desde allí eran los únicos que enfrentaban a toda la familia. También eran los que estaban más lejos de la puerta. Prácticamente quedaban atrapados hasta que terminara la reunión. Las herencias eran generosas, pero normales. Mi abuelo se quedó con la casa, las cuentas de retiro y todo lo que quedara tras las distribuciones. Hijos, nietos y algunas organizaciones locales recibieron sumas importantes, aunque no exageradas. También hubo objetos sentimentales repartidos entre amigos y familiares. El orden del testamento iba de menor a mayor valor. Primero recuerdos personales, luego varios miles de dólares para cada nieto, luego sumas mayores para hijos y sobrinos, luego donaciones considerables a instituciones locales. Los legados a Iglesia Blanca Grande y a los pastores venían casi al final. Ellos escuchaban con cortesía, pero cada vez más expectantes. Al notar que las cantidades iban en aumento, finalmente llegó el turno. Pero antes, el abogado abrió una carta escrita a mano por mi abuela y leyó: durante los últimos 10 años, ni una sola persona de Iglesia Blanca Grande me llamó, me visitó, ni me envió una nota. No un pastor, no un diácono, no una amiga. Yo trabajé para ustedes durante décadas, y cuando los necesité, me ignoraron. Hice un último intento. Invité al pastor pomposo para planear mi funeral. Él nunca vino. En cambio, el pastor asistente vino, pero no para hablar del funeral. Solo quería que recordara a la iglesia en mi testamento. Ese día entendí que había permitido que mi iglesia me rompiera el corazón por última vez, la última. La carta explicaba que, en un inicio, mi abuela había dejado un 20% de toda su herencia a la iglesia. Una suma enorme, pero después lo cambió. El abogado continuó: legado a asistente, 1 centavo. Legado a pomposo, 1 centavo. Legado a Iglesia Blanca Grande, 1 centavo.
Los dos se quedaron como si les hubieran inyectado anestesia en la cara. Toda la familia contuvo la risa. Sabíamos que mi abuela aún no había terminado. El abogado hizo una pausa y añadió: hay un último legado, para una organización llamada Caridad Negra. La mayoría de nosotros no sabíamos qué era, pero por las caras de Pomposo y asistente, quedó claro que ellos sí la conocían. Tenían expresiones de shock, como si el abogado hubiera dicho que el dinero iba a parar a un grupo demoníaco. El silencio en la sala era total. Todos los ojos estaban fijos en los dos pastores. El abogado, que recuerdo era mi tío, dejó pasar unos segundos más antes de continuar. Para entender lo que significaba, Caridad Negra era una organización dirigida por una iglesia afroamericana cercana. Tenía un banco de alimentos y ropa, programas de apoyo para niños en hogares temporales, entrega de comidas a domicilio para ancianos, ayuda legal y otros servicios sociales. En el pasado, Iglesia Blanca Grande había colaborado con ellos por unos años, pero luego la relación se rompió en malos términos. Oficialmente alegaron diferencias teológicas, que la otra iglesia practicaba un evangelio social, mientras que ellos predicaban el evangelio verdadero. Incluso hubo una demanda para recuperar fondos, aunque casi no prosperó. Pero siendo el sur profundo de Estados Unidos, todos sabíamos la verdadera razón: actitudes racistas profundamente arraigadas. Mis abuelos incluso habían considerado dejar Iglesia Blanca Grande en aquel tiempo, pero decidieron quedarse para enseñar tolerancia con su ejemplo. Decían: nuestra iglesia es nuestro campo misionero. No comprendimos la profundidad de esa frase hasta después de su muerte. Durante años, en secreto, mis abuelos habían seguido enviando parte de su diezmo a Caridad Negra. Nosotros, la mayoría de la familia, no supimos nada de esto hasta después de la reunión. Pero Pomposo y asistente entendieron al instante el mensaje. En su mundo, aquello era la mayor humillación posible. Mi abuela estaba diciendo, sin rodeos, que las personas a quienes despreciaban eran mejores que ellos, más dignas de confianza y de amor, y por eso merecían su dinero. El abogado esperó a que todos viéramos la reacción de los pastores y luego dijo: la cantidad es... y pronunció exactamente la misma suma que mi abuela había mencionado en su carta, la enorme cantidad que originalmente habría ido a Iglesia Blanca Grande, pero que ella había decidido entregar a Caridad Negra. El golpe maestro estaba completo. Esta es, sin duda, una de las historias más poderosas que hemos leído en el canal. Una vida de servicio ignorada por líderes religiosos, pero también una mujer que tuvo la última palabra. ¿Y qué palabra? Si esta historia te impresionó tanto como a mí, suscríbete, deja tu like y compártela con alguien que también disfrute ver cómo la justicia llega, aunque sea tarde.